hoy hablará acerca de hidatidosis. Vamos a hablar de Echinococcus granulosus. Sin perder el tiempo, veamos los contenidos del tema de hoy. Vamos a ver los aspectos generales de este parásito, los estadios evolutivos, el ciclo biológico, el mecanismo de infección, la patogenia, las manifestaciones clínicas más relevantes, el diagnóstico, las medidas de control que debemos de aplicar, la profilaxis y el tratamiento. Muy bien, empecemos con los aspectos generales. Vamos a hablar que este parásito es una zoonosis, ya que parasita a los animales. Entonces, ¿cuáles son las especies involucradas? Estamos hablando de Echinococcus granulosus, que es la especie que nos interesa a nosotros. También está Echinococcus multilocularis, Echinococcus boheli, el cual parasita al perro y canes salvajes, y Echinococcus oligartus, el cual parasita a los gatos salvajes. Muy bien, como segundo dato general, vamos a decir que es un platelminto cestodo. Habíamos dicho en las entregas anteriores que platelminto es un gusano plano y cestodo que va a ser segmentado. Otro dato de importancia es que este parásito va a ser hermafrodita. Bueno, ahora veamos los estadios evolutivos del parásito. En esta ocasión vamos a hablar en un orden diferente a los que estábamos tomando anteriormente. Vamos a empezar hablando primero del huevo, luego del adulto y finalmente de la larva, ya que la larva tiene muchas más características de las cuales tenemos que hablar. Muy bien, entonces el huevo va a ser morfológicamente muy parecido al huevo de Taenia sp, como podemos ver en la imagen. Va a tener igual una corteza radiada, va a tener un embrión hexacanto, pero la diferencia va a ser que estos huevos se van a encontrar en las heces de los canes, o sea, del perro. Va a tener un embrióforo y en el centro va a tener un embrión hexacanto. Hexa significa 6, canto ganchos. Entonces, el siguiente estadio evolutivo, bueno, habíamos dicho que vamos a hablar del adulto y finalmente de las larvas, ¿no es cierto? El adulto... el adulto, como podemos ver, es muy parecido a los demás helmintos que habíamos visto. Igual tiene un escolex con 4 ventosas. No podemos apreciarlo por el tamaño también acá. Va a tener una corona de ganchos y solo va a poseer 3 proglótides. De donde nos interesa a nosotros esta de acá, que es la proglótide grávida, la misma que va a ocupar 1/3 del cuerpo del parásito. El tamaño de este parásito es de 4 a 6 milímetros. Bueno, eso es los datos de importancia que tenemos que conocer. Ahora sí hablemos de lo que nos interesa, lo que generalmente entrarán a las pruebas del examen, y también lo que tiene importancia médica en esta parasitosis. Vamos a hablar acerca de la larva. Bueno, la larva morfológicamente tiene 2 características muy importantes. Lo primero que tenemos que saber es el continente y luego el contenido. ¿Pero qué es el continente? El continente va a estar formada por una membrana externa, la cual también recibe el nombre de membrana hialina, membrana cuticular, membrana laminar o también llamada membrana albugínea. Entonces, ¿por qué se le dice albuginia? Porque es semejante a la albúmina. La siguiente membrana va a ser la membrana germinativa o prolígera. ¿Por qué va a ser membrana germinativa o prolígera? ¿Por qué? Porque a partir de esta se van a desarrollar todos los elementos que va a contener la hidátide. Muy bien. Entonces vayamos con la siguiente característica, que es el contenido. El contenido de esta larva, de esta hidátide, van a ser las vesículas prolígeras. Vamos a tener, aparte de eso, escólices o protoescólices también llamados. Vamos a tener líquido hidatídico, la arenilla hidatídica, los ganchos y las vesículas hijas. Ahora, hablando uno por uno de cada elemento que contiene esta hidátide, veamos primero las vesículas prolígeras, que las mismas se forman a partir de la membrana por una reproducción asexuada por brotamiento. Y luego las escólices o los protoescólices,
que van a ser de una forma ovoide, van a tener 4 ventosas, van a tener 2 hileras de ganchos y también va a haber ganchos libres y arenilla hidatídica. Aquí hablamos también de ortoescólices y metaescólices. Los ortoescólices van a ser escólices viables que son ricos en glucógeno. A diferencia, los metaescólices son escólices viables, pero que son pobres en glucógeno. El líquido hidatídico, que también es una pregunta frecuente de examen, que va a ser un líquido cristalino que va a estar formado por mucopolisacáridos, también va a tener aminoácidos con alta capacidad antigénica y un pH de 7.4. El 98% del contenido de este líquido va a ser agua. Los ganchos que van a estar contenidos tienen forma de uña de gato. La arenilla hidatídica va a estar formada por vesículas prolígeras, por fragmentos de membrana o protoescólices y ganchos sueltos. Y las vesículas hijas finalmente tienen la capacidad de reproducirse, pero la mayoría son infértiles. Ahora, algo también que nosotros tenemos que saber es que el quiste hidatídico está formado por una adventicia que es más una hidátide. En sí la adventicia es tejido fibroso que forma el organismo y más una hidátide. A eso se lo denomina quiste hidatídico. Si bien sabemos que esta es la hidátide, pero cuando se encuentra dentro del organismo se enquista. Entonces, al momento de enquistarse, todo lo que va a rodear la hidátide va a ser tejido fibroso. Y ese tejido fibroso, juntamente con esta hidátide, se lo conoce como quiste hidatídico. Y también recordar que cada quiste fértil va a poseer alrededor de 400.000 protoescólices. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hablamos ya del ciclo biológico. Como siempre vemos la diferencia. En este caso va a haber 3 tipos de hospedadores. Vamos a hablar de un hospedador definitivo, vamos a hablar de un hospedador intermediario y vamos a hablar de un hospedador accidental. La diferencia ya habíamos hablado más antes que el hospedador accidental es aquel que va a romper totalmente el ciclo y por eso es un hospedador accidental. En este caso vamos a iniciar con el perro, que es el hospedador definitivo, el cual va a albergar a este parásito en intestino delgado y va a eliminar los huevos a través de las heces fecales. ¿En qué lugares? En el medio ambiente, ¿no es cierto? En pastizales generalmente, donde nuestro hospedador intermediario, que va a ser el ganado, se va a infectar con esta parasitosis, terminando con el quiste hidatídico en sus órganos diana. Entonces, el ganado va a alimentarse de pastizales, ingiriendo el huevo que va a migrar por vía sanguínea hasta las vísceras. Entonces, ¿cuáles van a ser sus órganos blancos? El hígado y los pulmones. Es en ese lugar donde se va a convertir en larva, o sea, la hidátide que habíamos visto anteriormente, y como esta parasitosis es muy característica de lugares donde fainean a los animales. Entonces, la gente tiene la costumbre de que al momento de fainear al animal, ven la presencia de estos quistes en sus vísceras y ya las consideran que no son aptas para su comercialización, y lo primero que hacen es tirarlas, ¿no es cierto?, alimentar a los perros con esto. Y como los perros se vuelven a alimentar de estos quistes o de estas vísceras infectadas con los quistes, se infectan con las larvas y albergan al adulto de este parásito. Y ese es el ciclo normal que tiene este parásito. ¿Y dónde es que entra el hombre? El hombre, como habíamos dicho, es un hospedador accidental. Este es el hospedador definitivo, que es el perro. El ganado va a ser el hospedador intermediario, y el hombre va a ser un hospedador accidental, porque él no debería tener esta parasitosis, pero
la adquiere de manera accidental y como es un hospedador accidental, rompe el ciclo. Una vez que el hombre, ¿cómo va a adquirir el hombre esta parasitosis? De la misma manera que el ganado, pero no alimentándose de los pastizales, sino consumiendo alimentos contaminados con los huevos de Echinococcus granulosus. Entonces, estos alimentos contaminados con las heces de perros que contienen a los huevos, también va a ir, los mismos huevos van a migrar por vía sanguínea, van a llegar al hígado, porque el hígado es nuestro filtro de sangre, y luego van a llegar al pulmón. Y así es como se va a desarrollar esta parasitosis en nosotros. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, la cual nos habla del mecanismo de infección. La vía va a ser netamente oral para el hombre, ¿no es cierto? El hombre se va a infectar por vía oral. ¿Y cuál va a ser el mecanismo de infección? Va a ser la ingesta de alimentos contaminados con huevos de Echinococcus granulosus. Y tenemos que hablar en este punto de la hidatidosis primaria y de la hidatidosis secundaria. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Nosotros hablamos de hidatidosis primaria cuando se da la implantación de la larva luego de la ingesta de huevos. O sea, una vez que nosotros ingerimos los alimentos contaminados, se va a dar la hidatidosis primaria. Pero, ¿cuál es la diferencia que existe con la hidatidosis secundaria? La hidatidosis secundaria se va a dar porque el quiste hidatídico, o sea, el quiste que ya se ha generado en los órganos diana, en este caso que son el hígado y los pulmones, por la ingesta de huevos, este quiste hidatídico fértil va a romperse. Y al romperse va a existir una liberación de protoescólices que tienen una capacidad de formar nuevos quistes. Entonces va a haber una hidatidosis secundaria. Esa es la diferencia que existe entre ambas. Hablando de la forma infectante, como habíamos mencionado más antes, tenemos tres tipos de hospedadores en esta parasitosis. Tenemos un hospedador definitivo, el cual es el perro y otros tipos de canes, para el cual la forma infectante va a ser la larva o la hidátide. Esa va a ser la forma infectante para el hospedador definitivo. Ahora, la forma infectante para el hospedador intermediario habitual, que es el ganado vacuno y el bovino, los herbívoros, van a ser los huevos de Echinococcus granulosus. Esa va a ser su forma infectante para el hospedador intermediario. ¿Y cuál es la forma infectante para el hospedador intermediario accidental, que es el humano, el hombre? Van a ser los huevos de Echinococcus granulosus también, la forma infectante. Eso para recalcar la diferencia que existe. Y también cabe recalcar que, como habíamos hablado de la hidatidosis secundaria, que la misma se da por la ruptura del quiste hidatídico, vale recalcar que el líquido secretado en sí, el líquido hidatídico, es altamente antigénico y la liberación de ese líquido puede generar un shock anafiláctico, una reacción alérgica poderosa. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva, la cual nos habla de la patogenia. La patogenia, vamos a hablarlo a ver en pulmones primero, que va a generar fístulas, la cual en los bronquios, la cual se va a degenerar en unos 6 meses aproximadamente. Pero hablemos ahora de las acciones patógenas del parásito. Este parásito va a tener una acción mecánica por la compresión de órganos en los pulmones, como los pulmones. También en los pulmones va a haber una compresión de los bronquios y en el hígado también va a haber una compresión de las vías biliares. También va a tener una acción inflamatoria que va a ser por la reacción de eosinófilos. Y finalmente la acción tóxico-alérgica, la cual se va a dar por la extravasación de pequeñas cantidades de contenido hidatídico. Las manifestaciones clínicas. Bueno, esta parasitosis generalmente es asintomática y si se la encuentra es de manera casual. Entonces, pero veamos cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes.
A nivel de los pulmones, podemos encontrar la tos, también puede haber expectoración, la disnea también, y si se rompe el quiste en los pulmones, se puede eliminar vómica, como elementos también hidratídicos. Va a haber una hemoptisis, va a tener un sabor salado, lo que se va a eliminar por la rotura del quiste. A nivel del hígado va a existir una tumoración que va a ser palpable, la misma que va a ser indolora, y también va a haber a veces en algunas ocasiones dolores hepáticos de tipo cólico. Entonces, va a existir una intolerancia a los alimentos grasos y una urticaria, que es el síntoma más común. Si el quiste llega a romperse por algún esfuerzo o algún trauma o algún trauma, va a provocar un shock anafiláctico. Y también, como hemos dicho, si el quiste se rompe, va a haber una hidatidosis secundaria. Muy bien, entonces como va a provocar una hidatidosis secundaria, también el quiste puede tener otras localizaciones, puede localizarse en el vaso, en el riñón, en el corazón, las mamas, el páncreas o también el músculo esquelético. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene esta parasitosis? Bueno, puede presentar una infección cuando el quiste se comporta como un absceso. También la rotura, puede haber una punción o también puede ser al momento de sacar una biopsia o un traumatismo generado por un golpe, digamos, o una caída, la cual pueda generar una rotura del quiste y pueda ocasionar la liberación del líquido hidatídico. La siembra secundaria, que es la más frecuencia, la que tiene más frecuencia en la cavidad peritoneal, perdón. Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Acá podemos ver el diagnóstico. Tenemos que basarnos en 4 tipos de diagnóstico para esta parasitosis. Por ejemplo, tenemos que ver los antecedentes epidemiológicos, que es algo muy importante. Como les había dicho hace un momento, que esta parasitosis generalmente se da en lugares donde se fainean animales. Entonces, vale recalcarlo como un antecedente epidemiológico también. Entre las pruebas de gabinete podemos encontrar para los pulmones los rayos X, para el hígado la ecografía. En los métodos indirectos podemos mencionar a ELISA. En el examen parasitológico podemos ver la vómica. Bueno, en la vómica podemos observar la presencia de ganchos y vesículas prolígeras. Las medidas de control. Bueno, en zonas ganaderas, evitar el contacto del ganado con los canes. Eso es lo principal que debemos hacer. ¿Por qué? Porque si es un lugar donde se fainean los animales, tenemos que evitar el contacto de los canes con los animales, ya que los canes albergan al parásito adulto y ellos son los reservorios de esta parasitosis. Luego tenemos que educar y concientizar a la población. No alimentar a los perros con las vísceras contaminadas y también una desparasitación a los canes de manera periódica. La profilaxis. Debemos de lavarnos siempre las manos después de jugar o acariciar a los perros. Debemos lavar las frutas y verduras antes de consumirlas. Proteger los alimentos de vectores mecánicos como las moscas y cuidar a los canes. Tenemos que bañarlos y hacerles el control veterinario. El tratamiento que debemos usar para esta parasitosis es netamente quirúrgico. Una vez que nosotros identificamos a la presencia de la hidátide en hígado o en pulmón, tenemos que extraerlo de manera quirúrgica, pero con un tratamiento previo de albendazol. También podemos usar la técnica del PAIR, el PAIR, que significa la punción, aspiración, inyección y reaspiración. Eso significa PAIR. Con solución hipertónica, esta puede ser cetrimida o etanol. Y también el tratamiento con albendazol, 10 miligramos por kilogramo. Bueno, eso sería todo.
Los veo en la siguiente entrega. Muchas gracias. Bien, ya le di admisión a Cali que estaba esperando. Después le pongo asistencia ya cuando pasemos la lista a los atrasados. Vamos a ver ahora la parte detallada de la morfología. En este video han visto en general lo que es el Echinococcus, lo que causa, la importancia que tiene. Y entonces vamos a ver lo nuestro, lo que tienen que estudiar conmigo. Es como un resumen siempre, ¿no? Un momentito. Bien, entonces lo primero es recordar, esta tenia es del perro, o sea, el gusano adulto está en el perro. La tenia solium y la tenia saginata que vimos, el gusano adulto está en el hombre. ¿Ya? Y las larvas están, en el caso de saginata, están en la res, en el caso de solium están en el cerdo. Pero acá la larva de Echinococcus está en los herbívoros que se pueden ingerir los huevos del Echinococcus que arroja el perro, porque el perro es el que elimina huevos en las heces porque tiene el gusano adulto. Pero el hombre también puede involucrarse accidentalmente porque el hombre tiene una estrecha relación con los perros, ¿verdad? Y por eso puede involucrarse. Y al ingerir huevos, el hombre pasa a ser como intermediario, o sea, en su cuerpo se desarrolla la larva. Si el hombre ingiere larva, no le pasa nada, porque él no es perro. Pero si ingiere huevos, sí hace el papel de intermediario. Aunque es un intermediario que no funciona porque para que se cumpla el ciclo, el hombre tendría que ser devorado por un perro para que las larvas que están en la hidratídica, larva, se hagan adultas, miles de gusanos se hagan adultos en el cuerpo del perro. Es pequeña, ustedes vieron, pocos milímetros de largo, y lo primero que llama la atención es que su rostro, su escólex, su cabeza, es muy parecida a la de Tenia solium porque tiene 4 ventosas y ganchos, una corona de ganchos, un rostro armado, unos 40 ganchos cortos. Pero el cuerpo es pequeño, o sea, la estróbila, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la estróbila es todo el cuerpo de una tenia que está formado por muchos anillos? En Saginata es 2000, en Tenia solium es 1000, acá solamente son tres peroglotis. Y como siempre hay 3 clases de peroglotis, entonces aquí uno será inmaduro, otro maduro y otro grávido. El grávido es el que se va soltando, sale con los huevos, el maduro pasa a ser grávido, el inmaduro pasa a ser maduro, y el escole forma otro inmaduro, así van creciendo, no siempre el escole va formando uno nuevo y los otros van avanzando. Ahora, en cuanto a la estructura de un peroglótide, es similar porque tiene los mismos elementos en diferentes disposición, diferentes formas y tal vez diferentes números también y tamaño. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Tenia saginata tenía 1200 testículos y Tenia solium tiene 600 testículos? Y el Echinococcus, en cambio, tiene solamente 68. También es bastante, porque ya les digo, con dos es suficiente, pero este también tiene 68, pero es menos que saginata que solium. Pero el saco del cirro es grande. El saco del cirro del Echinococcus es grande. El útero maduro es similar al de Tenia solium, o sea, es un fondo de saco ciego. Solium y saginata, fondo de saco ciego, ¿ya? Pero en cambio, cuando está grávido, tiene proyecciones, pero no tan marcadas como las ramas de solium y saginata. Miren que en cada peroglotis no hay tantos huevos como en solium y saginata, porque en solium hay 80.000, perdón, en saginata hay 80.000, en solium unos 40.000. Aquí apenas 400 huevos por cada peroglotis. Pero eso sí, el huevo de la Tenia Echinococcus no se puede diferenciar del huevo de solium o de saginata, son idénticos. No se puede diferenciar, indistinguibles, no se puede. Usted ve un huevo ahí en el microscopio y no sabe si es
Echinococcus, o Taenia solium, o Taenia saginata. Salvo que usted sepa que lo sacó de la caca del perro. Si lo sacó, está mirando una muestra de caca del perro, ahí sabe que es Echinococcus. Y si es caca de hombre, entonces, bueno, será solium o saginata. Pero si lo ve solito, sin que no haya una referencia de dónde viene, usted no sabe de cuál de las tres tenias es. Echinococcus, saginata o solium. Ahora, la larva tiene varios nombres. Larva de Echinococcus, larva de Echinococcus onilocular, o también quiste hidatídico. El nombre más común, el que más se usa, es quiste hidatídico. O sea, empecemos grabando eso. La larva, pregunta de examen, ¿cómo se llama la larva de Echinococcus? Quiste hidatídico. Y es una larva múltiple, que dentro de sí tiene otro montón de embriones, ¿ya? Es una larva que tiene embriones adentro, dentro de su cuerpo. Esta larva es una esfera, es como una fruta grande, como una pelota. Está formada por dos capas. Una capa externa, que se llama cutícula, y una capa interna, que se llama membrana prolígera. Ya vamos a ver, es la membrana prolígera, el nombre dice prolígera, de ahí se generan los parásitos nuevos a partir de vesículas prolígeras que ya vamos a ver. ¿Ya? O sea que dentro de esta gran larva hay muchísimas otras mini larvas que tienen escólices, o sea, cabezas de gusanos adentro, los futuros parásitos. O sea que de un solo quiste hidatídico pueden salir miles de nuevos parásitos. Si un perro se come a una oveja que tenga un quiste hidatídico, por ejemplo, en el hígado o en alguna parte en la carne, en la quiera, ese perro se come miles de larvas que son y van a desarrollarse como adultos, miles de adultos en el perro. O sea que un perro con una sola comida se puede infectar con miles porque todos llegan adultos. Ahí sí no es como una solitaria que solamente una, solium y saginata, solamente una se desarrolla. Acá todas las larvas que entran en el perro, todas llegan adultos. ¿Ya? Todos los embriones que entran. Bueno, en los peores definitivos ya dijimos que es el perro. Entonces el gusano adulto está en el perro. Y no es solamente uno, pueden haber miles. ¿Ya? También otros cánidos, lobos, chacales, zorros, etcétera, ¿no? Coyotes, ya. Y los intermediarios siempre son herbívoros, pero accidentalmente también el hombre puede ser intermediario por su contacto con el perro, contacto muy cercano que tenemos con los perros, sino que el hombre no es un intermediario de verdad, porque el intermediario de verdad está destinado para que se lo coma el definitivo. O sea, una oveja, por ejemplo, que tiene quiste hidatídico, está destinada para que se la coma un perro o un lobo, y ahí en el perro o en el lobo se desarrollan los gusanos adultos. Pero el hombre no, pues salvo que se lo coma un perro. Puede pasar en una guerra, algún terremoto, que queden miles de muertos en las calles. Entonces un perro puede comerse a un hombre que tenga un quiste hidatídico por allí y podría, en ese momento, como ese quiste hidatídico va a formar miles de adultos del perro, el hombre hará el papel de intermediario. Pero eso es raro, pues, ¿no? Eso es eventual, poco probable. Este es el gusano, ¿verdad? El escolex, 4 ventosas y 2 ganchos. El primer peroglótide, que es inmaduro, acá también está. Segundo peroglótide, que es maduro. Y el tercero, que es el grávido. Este es el que tiene los huevos, ¿ya? Este tiene todos los órganos, pero no tiene huevos. Y este tiene los huevos. Y este todavía no tiene nada. Entonces, el maduro se desprende, el grávido se desprende, sale con la caca, y el maduro pasa a ser grávido, el inmaduro pasa a ser maduro, y el escolex forma otro nuevo inmaduro. Y siempre habrá 3, ¿ya? Y aquí está otra vez el mismo gusano. Este es un peroglótide, uno sería este de aquí, el maduro, porque este está lleno de huevos, no se ve nada. Sería este de aquí que vamos a ver, el maduro. El maduro, ustedes saben, todo peroglótide maduro tiene todos los órganos formados, pero no tiene huevos. ¿Ya? Y aquí pues hay solo 68, el número 12 son los testículos. Hay 68 que no están todos, aquí los 68 que están representados en este grupo de acá, hay otro grupo por acá, 68 testículos. ¿Ya?
Tiene, miren, acá está el testículo, desemboca, como siempre, en el conducto deferente, y el saco del cirro es grande. ¿Ya? El saco del cirro es grande. Aquí está el cirro, y el saco del cirro es grande. En el poro genital se une a la vagina. Espermatozoides que salen de acá entran a la vagina y van por la vagina y llegan. Aquí también hay ovotipo, ¿verdad? Como en todas las tenias. Aquí está la vagina, se une al oviducto que viene del ovario y al ducto de las vitelógenas que viene de acá abajo. Y por acá atrás es la entrada del útero que va por atrás. Aquí está el fondo del saco, el útero. Aquí también hay ovotipo, ¿verdad? El ovotipo, no se olvide, formado por, ya lo dijimos la vez pasada, por vagina, oviducto y ducto de glándula vitelógena. La glándula vitelógena está acá, es redonda, no es alargada como la que tiene saginato sólido, es redonda, pero es una glándula vitelógena. Asimismo tiene los conductos laterales para la excreción que comunican un probiótico con otro. Eso saldría por el grávido, saldría la expulsión de los desechos de estos animales, ¿no? Ya. Esa es la estructura de ustedes ven, de un proglótide maduro. Cuando ya está grávido solamente se ve así lleno de huevos nada más. No se ve nada más. Este es maduro, ya está aumentado. Cuando está grávido lleno de huevos se ve solamente así. Como todo proglótide grávido no se ve nada más que el útero lleno de huevos. Entonces esto empieza cuando el perro elimina muchos huevos y tiene miles de gusanos adentro. Adultos o cientos elimina muchísimos huevos. Y así como el de tenia, porque el huevo es idéntico al de tenia, no hay diferencia, el de tenia solo es saginato. Así mismo tiene una cascarita muy suave que enseguida se cae y solamente queda el embrióforo, que es grueso, lo suficientemente grueso para proteger al embrión que está dentro. Este embrión también se llama oncófita. No se olviden que siempre el embrión que esté en los huevos de las tenias, de los ciclos filídeos, sea Solium, Saginata, Echinococcus, y ya vamos a ver la Hymenoptera inana y diminuta, también se llama, el embrión que está en el huevo se llama oncófera. ¿Ya? Ahora, si se lo come, a este huevo lo tragan herbívoro. Claro, en el herbívoro va a tragar muchos huevos de repente, pero basta que trague uno, ¿ya? Entonces empieza un proceso de formación del embrión que blastula, ¿ya? Se redondea y forma un gran contenedor redondo que tiene dos capas, ya vamos a explicarle las capas, que son la cutícula y la prolígera, y dentro de ellos se forman los parásitos. Ya debo explicar cómo. ¿Ya? Acá. Miren. Entonces, aquí está formada la larva, el quiste hidratídico. O sea, la larva, pregunta de examen, la larva de Echinococcus se llama quiste hidratídico. Tiene la cutícula, que es esta parte gruesa, acá está más tamaño, la cutícula de aquí para acá. Lo que sigue al lado es la membrana prolígera, aquí está la membrana prolígera. De la membrana prolígera salen estas vejigas que son vesículas prolígeras. Y dentro de cada vesícula prolígera hay muchos nuevos parásitos, pero solamente está el escólex de cada uno. En plural se dice escólices, acá dice número 5, escólices o protoescólex. Pero cada uno es el escólex de un futuro gusano. Claro, aquí hay solamente los 3, pero hay muchos más. Acá están, por ejemplo, miren, 2 vesículas prolígeras que nacen de la membrana prolígera, pero hay muchas más. Ahora, eventualmente estas vesículas prolígeras se rompen y todos los parásitos caen al fondo del quiste y se acumulan, y ese montón de futuros parásitos que todos están vivos se llama arena hidratídica. Aparte de eso, de estas vesículas prolígeras que se forman de la membrana prolígera, también dentro del quiste se puede formar otro quiste que se llama vesícula hija. Pero este quiste tiene lo mismo que el de acá, tiene cutícula, tiene membrana prolígera y así mismo forma vesículas prolígeras, cada cual de ellas tiene muchos parásitos adentro. Es lo mismo, ¿no? A veces no se forman las vesículas hijas, solamente las prolígeras, pero muy frecuentemente hay prolígeras e hijas. Las hijas, a su vez, como son nada más que una repetición de acá, pero más pequeño, también tienen lo mismo, cutícula, membrana prolígera y vesículas prolígeras con parásitos. Y así mismo aquí se formará también el depósito acá abajo de arena hidratídica, ¿no? ¿Ya? Entonces así es lo que están viendo acá,
¿Ven? Se van formando de la membrana prolígera, ¿ya? A veces se forman hacia afuera otros quistes o hacia adentro, como está aquí. Este tiene cutícula y tiene membrana prolígera. Este acá solamente es una vesícula prolígera, puede ser fina, ¿ven? Y aquí hay arena hidratídica que se ha depositado. También dentro del quiste hay un líquido que se llama el líquido hidratídico, que tiene muchos electrolitos, muchas proteínas, glucosa, y las proteínas son de alto peso molecular, son proteínas que tienen la capacidad de desencadenar reacciones alérgicas muy severas. Por eso al operar un quiste hidratídico, al sacarlo, hay que tener cuidado de no pincharlo, no romperlo, porque ese líquido hidratídico se puede derramar y si cae en el peritoneo es muy absorbente y absorbe rápidamente y se produce un shock anafiláctico que puede matar al paciente en poco tiempo. Por eso cuando operan quiste hidratídico a un paciente, está listo siempre un equipo con todo lo necesario para atender la emergencia de un shock hidratídico porque puede romperse. Si lo hacen con cuidado, no hay problema, pero nunca se sabe, a veces se rompe, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está otra vez repetido lo mismo. El huevo lo deposita el perro, o el lobo, o el chacal, o el coyote. Este huevo se lo debe comer la oveja o una vaca y se forma la larva, que es típico en la carne de estos animales o en los órganos, y cuando el perro se lo coma, ¿ya? Esta carne con esta larva desarrolla los gusanos adultos, muchísimos, cientos, miles. El hombre, en cambio, si se come esta carne con larva, no le pasa nada. Pero si se tragan los huevos que bota el perro, lo cual es muy probable porque tenemos una relación muy cercana con los perros, si no están desparasitados, es más que nada los perros de la calle, los perros que son de casa, pero salen a la calle a vagar, esos perros también pueden venir infectados. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que si el hombre se traga estos huevos, van por el esófago, siguen bajando al estómago, que está el huevo, con la oncófera, y aquí en las asas intestinales, el duodeno o el yeyuno entran a la circulación porta y van a dar el hígado, que siempre es el primer infectado. Allí en el hígado se forma la larva. ¿Ves? La larva se forma en el hígado, no en el intestino. Aquí el intestino se dirige a cualquier parte, pero principalmente va al hígado. Y aquí está una vesícula prolígera, que son muchas. Acá es una vesícula hija, que tiene la misma estructura del quiste, o sea, cutícula y membrana prolígera, y también tiene vesícula prolígera, y la arena hidratídica que se produce. De aquí puede haber diseminación, salen estos pequeños escólices, salen atravesando la membrana y se pueden dispersar por la sangre hacia cualquier parte del organismo. En el mismo hígado pueden formar otro quiste, o dice los pulmones, al corazón, al cerebro, miren, al cerebro, hasta en los huesos han habido casos que se han encontrado quistes hidratídicos, ¿ya? En las personas, hasta en los huesos. ¿Ya? Entonces, esa es la acción patógena del equinococo granuloso. Aquí está explicado ya lo mismo. Esto expliqué. Aquello quiste hidratídico, miren ustedes, de una cirugía, la cutícula, la membrana prolígera, que aquí está gruesa, y aquí hay muchos escólices que ya se han roto, han salido de las vesículas prolígeras que se han roto. Esta es una vesícula prolígera muy fina, ya se rompió y están los escólices sueltos en el fondo del quiste hidratídico, ¿no? Aquí hay restos de otra vesícula, ¿ya? En un corte histológico se ve claramente, miren, esta es una vesícula prolígera, aquí está la membrana prolígera, aquí está la cutícula, otra vesícula prolígera pequeña, vesícula prolígera, ¿sí? Otra vesícula prolígera, otra así, hay varias, que hay otras. O sea, esto que están viendo es esto que está aquí, ¿ya? Las prolígeras. Pero miren qué cantidad cae en un quiste de verdad, hay bastante, ¿verdad? Si ponemos más aumentos, vemos, miren, esta es una vesícula prolígera que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 futuros, creo que no, 11 futuros parásitos, cada una, ¿ya? Y si ponemos más aumentos, vemos que cada uno de estos es la cabeza de un futuro parásito. Este es el escólex, que en conjunto se llaman escólices, ¿no? O protoescólex, pero este ya solo es un escólex, una cabeza. Por aquí hay un canal de vaginación que se abre,
cuando entra ya al estómago del perro, porque el perro se comió la larva, póngase el perro se comió la larva y se comió todo esto, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos, vagina, por aquí se abre este canal y salen estos ganchos y se pegan en el intestino del perro y ahí mudan y terminan siendo adultos. Y como se comen montones del perro, tendrán montones de gusanos adultos en su intestino que a su vez empezarán a producir huevos. ¿Ya? Aquí está otra con otra tinción, se ven los ganchos aquí y la hendidura para salir. Este es un kit hidratídico pegado en una persona. Miren, el líquido hidratídico es tan cargado de proteínas de alto peso molecular que solo con el aire acondicionado por la temperatura fría se pone como gelatina. ¿Ven? Es muy cargado de proteínas. Es como la gelatina, ¿no? ¿Ya? Ustedes pongan, por ejemplo, la gelatina líquida, la ponen en la refri y se pone así mismo dura, ¿no? Y lo mismo pasa con un caldo de pata. Si ustedes alguna vez han guardado caldo de pata en una refrigeradora, verán que el caldo de pata se pone así como gelatina. Aquí se ven vesículas que están, aquí está más claro, miren, el kit está enterito, vesículas prolíferas enteras aquí, cada una de ellas montones. Imagínense la cantidad de parásitos que hay aquí para el perro que se coma esto. Si esto viene de una oveja, por ejemplo, el perro se come todo esto. Si un humano se come esto, no le pasa nada, porque el humano no es perro. El humano en este momento tiene esto porque se comió huevos que eliminó el perro, huevos de Echinococcus, ¿no? Vean, ahí están las escólices adentro, escólices de Echinococcus que están en las vesículas prolíferas. Aquí también hay 2 vesículas grandes. ¿Ya? Y eso es todo hasta hoy, porque ya la próxima semana vemos las 2 técnicas que faltan. Empezamos con los hongos ya la próxima semana. Vemos las 2 técnicas que faltan en menor epidemia diminuta y empezamos las clases de micología, que son las clases más complejas, porque hay altísimos nombres, altísimas formas y cosas en micología, ¿no? Pero bueno, ahí iremos poco a poco sin perder el hilo, porque si en micología se pierde el hilo, se queda atrás, no entiende nada. Hay que aprenderse los nombres desde el principio. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor, todo claro. No hay. Atrasados. Aquí tengo a Sánchez, ¿no vino Sánchez? Vera. Están en sala de espera, doctor. Seguro, a ver, voy a ver si es cierto. Aquí está, es Vera ya. Y Sánchez no está, pues. No está Sánchez. Se ha ido resentido Sánchez ya. Bueno, le pondremos entonces a Vera nomás. Ahí está Vera. Gracias, doctor. Buenas noches. Ya.